Subir la tasa de cotización mensual a 15% con cargo del empleador. Esa fue la principal medida anunciada por Michelle Bachelet para mejorar las pensiones. Hay varias novedades, como que ese aumento será para el nuevo pilar solidario colectivo. Además, que las AFP devuelvan las comisiones cobradas si los multifondos caen en un tiempo determinado y no dan ganancias. Queremos dedicar esta agenda económica para analizar estas medidas y para eso nos acompañan dos importantes personalidades de las pensiones en el país. Primero quiero saludar a David Bravo, presidente de la Comisión Asesora Previsional, la última que tuvimos en el país. Gracias por estar con nosotros, David. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Y también a Alejandro Ferreiro, que estuvo en la Comisión Marcel y también fue ex superintendente de AFP. Gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación. David, quisiera partir con usted. ¿Qué le parece de forma general estas medidas anunciadas por el gobierno? Tres aspectos. Uno, me parece que hay una muestra de liderazgo por parte de la presidenta en esta materia. Es bastante más de lo que eventualmente se anunció cuando se habló de una hoja de ruta o se habló de una ley corta. O sea, lo que hay acá es una presentación mucho más sólida de ideas matrices. Y también diría que lo que hay es esta idea de un acuerdo, un pacto, es algo también novedoso respecto a cómo se han estado haciendo las cosas en el gobierno. Creo que es bien auspicioso. Y como idea de fondo pienso que se está centrando la discusión, la presidenta la está centrando, alejándose de los extremos del sistema de reparto, alejándose también de lo que fue esta idea del sistema de cuentas individuales pura, la idea original del sistema, y se está básicamente consolidando lo que es un sistema de pensiones de carácter mixto. ¿Está de acuerdo con eso, Alejandro? ¿Un sistema mixto más reforzado en una primera revisión de estas medidas? Yo creo que sí. No es claro todavía el destino específico que se le va a dar a estos 5 puntos adicionales de cotización de cargo del empleador, pero lo que se conoce en términos de los titulares es que esto iría a un pilar colectivo que tendría algún mecanismo de redistribución progresivo probablemente, pero al interior de las personas que cotizan, buscando mejorar las pensiones hoy día, pero también generando un mecanismo de ahorro para mejorar pensiones a futuro. A mí me parece, y coincido con David, que era importante que el gobierno tomara cartas en el asunto, no contentándose con una mera hoja de ruta para un futuro gobierno. Me parece importante que lo hicieran en este clima de búsqueda de acuerdos y me parece muy importante que haya buscado una propuesta equilibrada, una propuesta amplia, una propuesta que de alguna manera no va a dejar a nadie completamente contento, pero que tiene elementos que permiten configurar un acuerdo nacional sobre la materia. Vamos a la primera medida anunciada, subir de 10 a 15% la tasa mensual que los empleadores deben poner. Y hemos preparado una gráfica porque se señala que idealmente esto debería hacerse de forma gradual y en un máximo de 10 años. Veamos la siguiente gráfica, teniendo teóricamente la idea de que esto parte en 2017. Ese año se subiría a 10,5% y de ahí en más 5 décimas de punto. Por lo tanto, llegaríamos teóricamente, esto es un ejercicio solamente, a 2026 con una tasa de 15%. ¿Les parece que eso es una gradualidad bien prudente para un cambio de 10 a 15%? David. A mí me parece que sí, en principio. Uno podría poner tal vez en la letra del proyecto de ley que se deje alguna flexibilidad en caso de que se pueda, por ejemplo, podamos enfrentar alguna crisis internacional en un momento que se evalúe que consideración del mercado laboral recomienden algo distinto para tener alguna flexibilidad, pero me parece muy bien que una materia tan compleja, tan crucial para incrementar las pensiones, se quede definida hoy día. Y evidentemente de subir esto de la noche a la mañana genera serios problemas, podría generar serios problemas en el mercado laboral. Una gradualidad de esa naturaleza es parecida a la que nosotros sugerimos también en la recomendación de la Comisión para lo que fueron inicialmente una propuesta de 4 puntos porcentuales, un aumento de 5 puntos me parece mucho mejor aún. Efecto a cargo del empleador, Alejandro, eso es algo que prácticamente era un consenso en el mercado y no fue una gran sorpresa ese punto específico. Efectivamente, yo creo que por razones más políticas y simbólicas, pero de cualquier manera necesarias para enfrentar el desafío de incrementar las tasas de contribución, se había pensado que esto fuera a cargo del empleador. Tiene un efecto práctico también, que cuando comienza a entrar en vigencia esta obligación de aumentar la tasa de contribución, no se va a descontar, no va a sufrir el salario líquido del trabajador.
consecuencia, a mi juicio, por razones, si tú quieres, político-simbólicas, pero también por razones prácticas de evitar cualquier perjuicio al monto líquido que el trabajador se lleva para la casa, era importante que el empleador contribuyera. Y Alejandro, también se habla de qué efectos podría generar esto para el empleador. Con esta gradualidad teórica que veíamos en la gráfica, ¿se elimina la posibilidad de que una empresa diga, ¿sabe qué? Me está saliendo un poco más caro contratar, voy a dejar de hacerlo? ¿Se podría eliminar con esta gradualidad que a primera vista parece bastante suave? La gradualidad busca mitigar ese riesgo. ¿Y se logra mitigar? Yo creo que sí. Yo creo que esto puede lograr que los incrementos reales de productividad o salariales que se habrían ido en un escenario distinto enteramente al salario disponible del trabajador, en una parte se destinen a mejorar sus posibilidades de pensión futura. Y por tanto, si logramos tener incrementos de productividad y de salario por sobre el 0,5, lo que vamos a tener probablemente es un aumento de rentas líquidas algo más pausado, pero un incremento importante e impostergable del ahorro previsional. Algo muy importante y novedoso de la propuesta es a dónde van a ir estos 5 puntos adicionales. El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, lo explicó este miércoles, a lo que ya había anunciado la presidenta Michelle Bachelet. Escuchamos entonces lo que dijo el ministro de Hacienda respecto hacia dónde van estos 5 puntos adicionales. Va a permitir aumentar las pensiones, porque se va a destinar una parte de esto a la cotización adicional de estos trabajadores de manera solidaria, de manera que trabajadores de hoy puedan ayudar a los pensionados de hoy. Hay otra parte de esto que se podrá usar en algo que hemos llamado solidaridad intrageneracional. Buscaremos más equidad de las pensiones futuras cuando los trabajadores de hoy día nos retiremos, esta vez distribuyendo de manera solidaria las cotizaciones actuales de los trabajadores. Los que ganamos más hoy día ayudaremos a los que ganan menos para que puedan ahorrar más para su vejez. Pilar Colectivo Solidario, David, ¿qué opina sobre esa propuesta? Que me parece que algo de eso se esbozó en la Comisión Bravo. Claro, nosotros creo que fuimos menos extremos en el sentido de que establecimos que una fracción iba a ir a fortalecer el pilar solidario, que es la forma que tenemos hoy día para mejorar las pensiones de los actuales pensionados, y otra fracción iba a ir a las cuentas individuales. Me parece que de todas maneras sería interesante examinar esa posibilidad y no cerrarla. Acá se está hablando de un fondo... Y un cuarto pilar. Exacto. Se está hablando de un fondo de cotizaciones, habrá que ver exactamente cuál es la propuesta. Creo que esto, para poder analizarlo bien, incluso técnicamente, es necesario que se explicite cuál es el fortalecimiento que se considera para el pilar solidario. Nosotros dijimos, aparte de los incrementos en parámetros, que la cobertura llegara al menos al 80% de la población. Eso es muy relevante porque determinar cuál es la magnitud de, comillas, impuesto que puede tener asociado depende mucho de cómo eso se pueda percibir por parte de los trabajadores. Si yo en verdad nunca me voy a sentir beneficiado por esto puede visualizarse como un impuesto puro. En ese punto, Alejandro, hoy día no se mencionó nada, ni ayer tampoco, de que el pilar solidario como aporte del Estado aumente. De eso no se ha mencionado nada. Incluso el ministro se le preguntó y mencionó que depende de la plata que haya. Aquí me parece que hay un mensaje implícito de lo que dijo hace un tiempo Rodrigo Valdés. Lamentablemente no hay más recursos en el Estado para aumentar ese pilar. Es posible, faltan detalles. El gobierno va a tener que echar mano a las arcas fiscales para hacer su parte en el incremento de la cotización de cargo del empleador. Recordemos que el Estado es el principal empleador y en el régimen, cuando los 15 puntos de cotización se completen, el Estado habrá tenido que gastar en mayores cotizaciones cerca de 0,5 puntos del PIB, lo que no es poco. Ahora, el pilar solidario, y aquí podemos discrepar, a mí me parece razonable y preferible que sea financiado con cargo de impuestos y no con cargo de cotizaciones. El financiar a los que necesitan apoyo no debiera ser parte de la mochila de los trabajadores dependientes, especialmente hoy día cuando los independientes no cotizan. Me parece que la forma de recaudar para hacer una correcta redistribución de ingresos, más eficiente, más completa, es a través de impuestos generales y no de cotizaciones. Entonces, en un principio, Alejandro, ¿no estarías muy de acuerdo en este apoyo, como decía el ministro, intergeneracional? Es decir, que
yo como trabajador ahora ayudo a los pensionados de hoy, y lo otro es la intrageneracional, que yo también como trabajador hoy ayude a los que son más o menos contemporáneos míos para cuando ellos se pensionen no estarías en un principio. Yo creo que podría estar bastante de acuerdo con esa propuesta, porque esa propuesta mejora pensiones al interior del universo de las contribuciones, al interior de los cotizantes del sistema. Yo lo que intuyo de lo que se dice, faltan los detalles, es que hay probablemente un mejoramiento del aporte previsional solidario, que es parte del pilar básico, pero que es un complemento de las pensiones que la gente se autofinancia con cargo de cotizaciones y que por ser insuficiente el Estado las complementa con un monto adicional. Y por tanto esa es la manera en que yo veo que los cotizantes de hoy día mejoran pensiones de los jubilados de hoy día. Y lo que plantea el ministro es que una parte de esas cotizaciones puede ir a redistribución al interior del mundo de los cotizantes, desde los que ganan un poco más hacia los que ganan un poco menos, y eventualmente, y por qué no, de los cotizantes varones a las cotizantes mujeres, idea que no estaba planteada, pero que debiera considerarse, porque uno de los problemas que tiene este sistema es que al final, casi por diseño, las pensiones de las mujeres son inferiores. Tenemos que terminar el primer bloque del programa, pero antes quisiera preguntarle a los dos. En una primera mirada gruesa, 10 a 15%, con este sistema que estaría proponiendo en un principio el gobierno, ¿sería, a juicio de ustedes, una solución buena, prudente, o que por lo menos diga, sí, ¿sabes qué? ¿Va a mejorar en algo las jubilaciones a futuro en una primera vista? A mí me gustaría que se explicitara, yo sé que hay restricciones fiscales, pero tal como hay restricciones fiscales es necesario indicar cuál es el horizonte, hacia dónde va el pilar solidario. Yo creo que es difícil decir, mire, vamos a tener un sistema que va a tener 15% como tasa de cotización, pilar solidario, mire, no lo sé, ¿ah? No. O sea, las restricciones fiscales pueden determinar cuánto se puede incrementar en el corto plazo, pero vamos hacia un sistema donde la cobertura va a ser el 80% al menos. Esos elementos deberían aclararse para tener un mejor diagnóstico de lo que visualizamos. Hoy día el ministro de Hacienda dijo, no lo sé. Bien, yo creo que el ministro sufre cuando tiene tanto que abordar con recursos fiscales y un déficit fiscal que no es menor. Bueno, dijo no lo sé en forma metafórica. Obviamente no fue lo que dijo exactamente en la conferencia, para ser bastante justos al respecto. En el próximo bloque de Agenda Económica estaremos revisando otras de las medidas bastante novedosas, como por ejemplo que las AFP regresen las comisiones cobradas si las multifondos no rentan o simplemente rentan negativo. Lo vemos al regreso de la primera pausa de Agenda Económica. Ahora vemos los indicadores y las bolsas de este miércoles. Seguimos revisando los cambios a las pensiones propuestas por el gobierno acá en este especial de Agenda Económica. Y ahora vemos una que fue bastante novedosa, que las AFP devuelvan las comisiones cobradas si los multifondos rentan negativo. Escuchemos la explicación que dio el ministro de Hacienda respecto a esta posibilidad. Los administradoras deberán devolver el dinero que cobraron en el periodo en cuestión cuando haya un retorno negativo. Choca bastante que si los retornos son bajos o negativos, haya retornos sustanciales en la industria. Tienen que estar esas cosas más alineadas. El ministro de Hacienda también decía que hay que equilibrar un poco los riesgos de las inversiones. ¿Está de acuerdo con esta medida, Alejandro? A ver, yo creo que el ministro se hace cargo de una demanda ciudadana, de un reclamo frecuente, de no entender por qué cuando el afiliado pierde, porque sus fondos bajan en valor cuota, la AFP sigue ganando. La AFP cobra una comisión que esencialmente se calcula sobre el salario y poco tiene que ver la rentabilidad de la AFP con la evolución de los fondos que administran, aun cuando ellos deben mantener el 1% del total del fondo como patrimonio propio en lo que se llama encaje. Entonces, hay algún alineamiento que no es descartable entre lo que ocurre con el fondo y los intereses de la AFP. Ahora, esta es una medida que me parece a mí tiene un sentido político, simbólico importante y que si se diseña bien puede tener buenos resultados. Si se diseña mal, sin embargo, puede tener efectos contraproducentes. Aquí es donde quizás Rodrigo Pérez Maquena, el presidente de la Asociación de FP, mencionaba, David, que puede haber efectos negativos para la rentabilidad de las pensiones. Depende, como dice Alejandro, del diseño, ¿eh? Pero a mí lo que me gustaría es que la Asociación de FP, las AFP individuales, pudieran en esta vuelta darnos una buena sorpresa. En las últimas 2 semanas escuchamos varias autocríticas de las AFP en medio de este debate. Yo creo que sería sorprendente, sería interesante que en el marco de este
pacto que se está llamando, ¿cierto? La presidenta está poniendo una mesa para discutir sobre estos términos de referencia. En vez de tener una perspectiva de trinchera, de decir, mire, nosotros en realidad visualizamos que esta medida es peligrosa por A, B o C motivo, que básicamente la industria de AFP o bien las AFP a nivel individual pudieran, en el marco de esos términos de referencia, indicar cuáles serían los detalles técnicos apropiados que producirían ese mejor alineamiento, pero que al mismo tiempo eliminarían de alguna manera las distorsiones. Esto es bien relevante porque lo que la presidenta está haciendo es diciendo, mire, sabe que vamos a tener un sistema en los próximos 20, 30 años que va a estar vigente, que efectivamente va a tener algunas reglas distintas. También está el tema de la participación en los directorios, ¿cierto? Y es un sistema algo diferente, pero esto es muy necesario para efectos de comunicar ese mayor alineamiento con la ciudadanía, que es algo fundamental también para la legitimación del sistema de pensiones que nos va a regir hacia adelante. Sería interesante que uno pudiera transformar esas eventuales objeciones en una colaboración constructiva en los detalles técnicos de esta medida. En ese sentido, que hay un representante, que es otra de las medidas, de los afiliados en los directorios, en la elección de los directorios, también en las políticas de inversión de las AFP, suena algo más como acercar este sistema que ha tenido tantas críticas y que no es bien visto, con o sin razón, por la sociedad, para que se lo sienta como más partícipe, más cercano, y no necesariamente que sea una medida para mejorar la rentabilidad, porque un representante de los afiliados va a saber más de rentabilidad que un experto en el área, Alejandro. Bueno, yo creo que son varias las medidas que apuntan en la idea que señalaba David, mayor legitimación social del sistema de pensiones. Y más que discutir si la medida técnicamente es buena o mala, porque en rigor no la conocemos en detalle y sería cualquier juicio prematuro, lo que uno tiene que validar es esta tendencia legislativa hacia acercar más a las AFP con sus clientes, permitiéndole a sus cotizantes, por ejemplo, participar como directores independientes del gobierno de la administradora. Me parece a mí promisorio, un camino a recorrer atractivo en principio. Otra vez, los detalles son importantes para que esto se haga bien. El tema de las comisiones también me parece adecuado. En definitiva, yo creo que son medidas todas ellas que, bien diseñadas, van a contribuir al objetivo de fortalecer el sistema y acercarlo a los cotizantes. Y una medida que prácticamente era unánime en todos los expertos, y también lo fue en la Comisión Bravo, y no tengo memoria de ese tiempo, pero era la Comisión Marcel, sí, me imagino, que es subir la edad de jubilación. ¿Extrañaron ustedes que no se haya dicho concretamente que para los hombres o para las mujeres se subiera la edad de jubilación, David? Llamó la atención que no se dijera explícitamente, pero yo quisiera hacer una apuesta de que esto está dentro del paquete. Y me baso en lo siguiente, me baso primero en las palabras que dijo la presidenta días anteriores, donde ella reafirmó el hecho de que esta es una medida que tenía apoyo técnico completo, pero que evidentemente había que buscar compensaciones. De hecho, uno de los rumores era que se iba a igualar la edad de jubilación de las mujeres hacia la de los hombres en 65 años. Claro. En segundo lugar, porque lo que la presidenta hizo en 2008, cuando ella ha tenido oportunidad de introducir piezas de legislación, lo que ha hecho es basarse en esa homologación. De hecho, el pilar solidario, las mujeres deben tener 65 años. Se habla del tema de las tablas de mortalidad unisex, pero hacer eso sin tener homologada la edad de jubilación es bien difícil técnicamente. Yo tengo la expectativa de cuando la presidenta dice que hay algunos otros ajustes paramétricos que hay que considerar. Este es parte de la discusión, que es un tema difícil para comunicarlo a la ciudadanía, pero que debería ser parte de este acuerdo. Creo que todos podríamos colaborar en esa dirección para que esta medida sea necesaria. Podría ser entonces una segunda, tercera medida importante que está dentro del radar, pero que todavía no se ha querido decir, Alejandro. Yo creo que cuando ella habla de ajuste paramétrico está aludiendo, sin decirlo expresamente, a una igualación de la edad legal de jubilar, que sin embargo en nuestro sistema es menos relevante que en otros. En rigor, la edad legal de jubilación es una referencia que permite a las personas jubilarse cualquiera sea el saldo acumulado a partir de esa edad. Pero en verdad las edades de jubilación son en concreto el resultado de una decisión individual en la mayoría de los casos. Durante muchos años la gente se jubiló antes, hoy día los requisitos son más exigentes para eso y la mayoría de la gente hoy día se está jubilando después de la edad legal, porque entiende que postergar la edad de jubilación es jubilarse con más, jubilarse antes es jubilarse con menos. Por eso que esta discusión de si a la mujer le conviene jubilarse antes o después es una discusión que a veces no se comprende bien.
La mujer jubilándose a los 60 años lo que hace finalmente es castigar de manera muy significativa el monto de la pensión que va a recibir en adelante. Y esta medida de ir transitándose una tabla de mortalidad uniforme, unisex, prácticamente que hombres y mujeres nos rijan o se nos evalúe para nuestra jubilación con la misma vara y con los mismos parámetros, ¿es a tu juicio, Alejandro, una medida que va en ayudar a esto o puede complicar aún más el asunto? Yo aquí coincido con el objetivo y discrepo del instrumento. Coincido en que este sistema tiene un tremendo desafío en mejorar la condición relativa de la mujer respecto del hombre. Pero discrepo, por razones que quizás es complejo de explicar en este programa, de la eficacia práctica que tiene la tabla de mortalidad unisex. Primero, obligaría para que funcionara a eliminar el retiro programado. Podemos explicarlo eso después, quizás. Y segundo, la tabla de mortalidad no sirve para fijar el monto de la pensión, sirve para fijar las reservas que las compañías tienen que mantener. Y por tanto, el monto que las compañías ofrezcan va a ser muy difícil que se desligue de la consideración de que el pensionado es hombre o mujer, porque las compañías de seguro saben que actuarialmente el hombre vive menos que la mujer. ¿Cuál es su visión de vida al respecto? Que efectivamente las medidas por sí solas no pueden ir, sino va ligado, por ejemplo, a la eliminación o modificación sustantiva del retiro programado. Así lo recomendamos en la comisión. Y por lo tanto, de otro modo, sería impracticable. Y por lo tanto hay bastantes detalles técnicos que asimilar. Uno podría pensar que a lo mejor el gobierno lo que está diciendo es sí, estamos no solamente el tema de las tablas de mortalidad, que es un buen titular, pero además hay otras medidas complementarias. ¿Y cómo vamos a transitar? Porque hay que diseñar toda esa transición. Hay bastante detalle que falta. El tema de fondo yo creo que relevante tiene que ver con el tema de las edades de jubilación. Las edades de jubilación, a mi juicio, tienen otro elemento que es un elemento pedagógico. Nosotros estamos diciéndole a las personas, mire, 60 años es una edad de jubilación. Y muchas veces las empresas diseñan sus políticas de retiro o de incentivo a las personas en torno a esas edades. Es una muy mala señal. Y por eso que es muy importante comunicar eso. Adicionalmente, claro, hay que tener un conjunto de otros incentivos que también dentro de las medidas de la Comisión incorporamos. Incentivos para que las personas se posterguen su edad de jubilación o se le incorporen algunos otros elementos como subsidios a la contratación, aspectos para mejorar el mercado laboral u otro tipo de compensaciones que puedan ser necesarias. Bueno, ahora viene una etapa de reuniones, de conversaciones con los distintos actores, expertos, empresarios, representantes sociales de los trabajadores y obviamente también de los parlamentarios. Yo me imagino que los dos expertos que estuvieron acá en Agenda Económica van a ser parte de esa discusión. Iremos viendo cómo avanzan entonces estos cambios a las pensiones. David Bravo, Alejandro Ferreiro, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ti. Gracias. Con este análisis entonces de los cambios a las pensiones propuestas por el gobierno, terminamos este especial de Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.